Oficina de existencia. OFE. Madre mía. OFE. No, ODE. Madre mía, con las Ode. siglas. Yo quiero preguntaros... Ojo. El El preguntitas. preguntas. Venga. El preguntitas. Espera las preguntitas. No, un poco... es decir, nosotros hemos estado desde prácticamente en todo el proceso, ¿no? Sí. Pues estuviste también en el germen. Porque recuerdo que quedamos en un bar en Príncipe Pío, que os lo contamos con una fumada, porque ahora contamos de qué va, pero había 3 personajes inicialmente. Contamos que había una cosa de superciencia ficción, no os recordaréis, pero yo lo recuerdo, y vosotros en plan, esto hay que dejarlo maridar. Un Sí, poco. porque yo María, tenía en María. mi cabeza 4 cortos. ¿No te Sí, acuerdas? claro. Con la Bueno. estructura circular. Es verdad, cierto. Sí, sí, sí. ¿Esa cuál es la pregunta? Quiero saber cómo habéis visto un poco todo el proceso, si ha sido lo que vosotros esperabais, si ha sido... Un poco contarnos Vale. la experiencia final, de ya tenerlo empacado y ya que ahora mismo se está, bueno, enviando ya Al a... Festis. al Ya Festis. estamos, de hecho, contamos en el de qué va un festival poquito estamos ya también. puestos. Me refiero puesto que ya se ha enviado al Que ya se ha festival. enviado. está ya. Sí, bueno, pues O sea, así muy en resumen, es que es complicado un explicarlo. chico que quiere inscribirse en la oficina de existencia de su pueblo. Porque quiere existir en Vamos otro a lugar. tomar como que oficina de existencia es algo que existe, una oficina para existir, que te da el permiso, que te da los papeles necesarios para existir. Y este chico vuelve a su pueblo, de la ciudad, para volver a existir en su pueblo. ¿Qué pasa? Que se va a encontrar de frente con esta señora que hace de una administrativa, pues en fin, de en una parte de las que estamos bastante acostumbrados a ver en las administraciones, como bastante surrealista por el mismo tema que estamos tratando. Y hay unos saltos de espacio ahí un poco extraños Sí. que ya se verán, y hay una serie de cosas... Como el perezoso de Zotrópolis. O sea, ese tipo de burocracia que todo el mundo conocemos. Sí. Y exactamente lo que quería decir de cuerda es esa cosa de que hay cosas que en el corto, si alguien lo va a ver, no va a entender, pero no nos importa. Tú eras, o sea, nosotros tuvimos la idea original, él la tuvo, idea original que iba a ser como una historia, un libro, y Era un eso, relato, era un relato. Claro, y eso lo pasamos a una historia que ha tardado muchísimo, 1 año y pico en prácticamente ver la luz, casi 2 años. Y Bueno, no. éramos no, un año. mucho tiempo, bueno, sí, pero que ha sido mucho tiempo hasta que se ha hecho efectiva. Éramos tú y yo, como, bueno, que esto también se puede ver en el vídeo de Feria Studio, Ah, en el donde making. Pablo habla de Sí. todo esto, así que tampoco nos vamos a enrollar demasiado. Pero éramos 5, todos un poco, hacíamos de todo, y así fue. Entonces, pues, genial. Tu pregunta, yo lo he visto, yo te lo dije, no me esperaba que fuera a quedar así, de bien. O sea, porque al final ha sido muy precario, ha sido un corto, como dices tú en YouTube, con 0 presupuesto. Sí. Que es real. Y. Hombre, es un poco tramposo lo de 0 presupuesto, Bueno, pero sí que es verdad, Sí, hombre, claro. sí que es verdad que al final vamos con un equipo de cámara y todo Vosotros, esto, claro. pero realmente sí. Realmente no hay un duro de decir inversión. presupuesto. O sea, que nadie nos da nada. No, claro. Nos No, que referimos no hay- con el- De hecho, con el perdemos cero- dinero. Nadie te tiempo, financia claro. nada. O sea, obviamente, nosotros que fuimos hasta Corea, nos Sí. disteis de comer, alojamiento y demás, que es lo mínimo que se suele hacer para cualquiera en cualquier rodaje. Es decir, Claro. Sí, si a alguien le han dicho, oye, vente para acá, de cara hacia afuera, y yo no te pago alojamiento, ni te pago comida, ni te pago nada, pero vienes aquí a ayudarme, no. O sea, por ahí así que... tú No, claro. Hay que ser buena gente, Bueno, que pero eso no pasa subnormales. mucho en las ofertas que hay para Claro. actores. Pasa mucho de vente a rodar un fin de semana, pero no te ponemos nada. No, que piden a gente local. Cuando piden a gente local, malo. Ujú. O sea, ya es como, tío. Y bueno, y que como que esperáis del proyecto también, que Bueno, no sé tú cómo lo has visto. O sea, en plan, yo me parece que ha quedado Que mejor de lo que me A esperaba. mí cuando lo vimos por primera vez allí, cuando fuimos a localizar antes de grabar, porque con este proyecto teníamos un problema, que era encontrar la oficina. En un principio la idea era que se grabase en una oficina, al uso. Además, como hablamos Muy de este aséptica. señor, de este Van Gogh, Muy muy así. de blanquita, que no tuviera nada. De hecho, yo fui a ver una, pero no nos acabó de convencer por el sonido. Muy que O se sea, te quiten las teníamos ganas de una, vivir. Pero por el sonido no nos acababa de gustar porque había como mucho eco y no creo que no iba a salir bien, que era la que, bueno, la que En fuimos Córdoba, en sí. Córdoba. Y de pronto dijimos, ya que estamos haciendo una oficina de existencia, que es algo extraño y que esto está basado en un relato que ocurre en un universo que es un poco un pueblo un poco especial en el que las cosas no son tan habituales, tan normales, dijimos, ¿por qué no? Ya que la gente va a echar horas delante de un mostrador a los bares, igual que va a la administración, pues vamos a juntarlo y que sea un bar oficina y que
De hecho, los En lunes el y corto, lunes, miércoles, miércoles y lunes, viernes miércoles y bar, bar. martes y jueves oficina de asistencia. Antes también era los sábados, pero dijeron que mejor no. Porque no les gusta Que trabajar. el sábado mejor descansamos ya. Bueno, o sea, este es vuestro segundo corto. Bueno, así sí. como oficial, terminado, presentado a algún sitio. Es verdad, porque presentamos Entonces- al No Todo Historia de Miedo Racional. Claro, Eso lo grabamos a cara perro. pasasteis de historias... ¿Cómo era? Historia de Miedo Racional, que era la absoluta nada, porque, o sea, me refiero, a mí me encantó el corto, de hecho estuvimos seleccionados en el No Todo. en el No Todo el año pasado, y también súper precario, rápido, o sea, tardamos un día en grabarlo, que nos tiramos bubú, pero claro, fue un salto enorme. Pasando de esto al otro, os ha Hombre. sorprendido el resultado. Y Sí, decías sí, que sí. fuimos a localizar y Que fuimos a localizar y yo recuerdo cuando vimos, primero hicimos una prueba con unas luces apagadas y demás, como un tono más, Sí. más blanco, más las Costumbrista un luces poco, ¿no? más, Natural. más naturales. Y no acabábamos de verlo, como que a ti tampoco te convencía cuando lo veíamos, a ti tampoco, que lo veíamos y me decían, es que esto no me dice nada, es que sí, Claro. que es la idea, que no transmita, porque es una oficina y queremos que sea escéptico, pero tampoco es el ¿Y caso. si no? Y cuando lo vi con la luz encendida, con la luz final que hemos usado en el corto, dije, coño, es exactamente lo que me imaginaba. Y ahí fue cuando el guión de hace un año y el corto se juntaron en mi cabeza y dije, hostia, pues va a funcionar, va a salir bien. De hecho, perdón. Sí, y a partir de ahí, igualmente, creo que ahí todavía no teníamos el guión definitivo. Claro, de hecho, lo que iba a decir. De hecho, el día anterior nosotros grabamos esto un sábado entero y un trocito el domingo por la mañana. El viernes fuimos un día antes, pues para mirar todo el espacio, colocar las cosas y tal. Y metimos una escena larguísima, nueva, que improvisamos primero y de ahí reescribimos. Que Pablo nos dijo, bueno, todos nos lo dijisteis, pero es verdad que estuvisteis vosotros dos. Venga, Adrián, Elena, a ver cómo podéis improvisar esto. Y de ahí empezamos tú y yo a escribir. Sí, sí, y en pero la es un noche diálogo. anterior es que salió un diálogo que para De 2 mí minutos, es uno de los prácticamente. mejores del corto. O sea, que al final lo que hablamos antes de la creatividad, de esas cosas que no te puede dar la IA, es que in situ, de repente todo el proyecto no cambió, pero se introdujo un cambio que quizás si no lo hubiéramos tenido no hubiera quedado igual. Yo creo que hubiera perdido bastante, Claro. la verdad. Pero por ritmo, ya no porque lo demás sea malo ni nada de esto, al contrario, sino por ritmo del corto, le da más entidad, Sí. a tu personaje lo puedes... Sí, además como que ese momento allí in situ, o sea, tú estabas más viéndolo por cámara, pero bueno, yo por el monitor de foco, bajaba mucho. O sea, lo que estaba Faltaba escrito algo. previamente quedaba como Cojo, ¿no? como que de repente os estabais apagando Sí. y perdía fuelle. Ujú. Entonces sí que es verdad que lo que os dijimos de improvisaros algo, plan. No, o sea, de verdad A que lo eso loco. quedó chulísimo. Adrián y yo acabamos con la cabeza loca porque ese además lo repetimos ese día, al día siguiente. Pero fue una cosa muy chula. Dice, Improvisaste y me refiero sobre una base de la situación que estaba ocurriendo. bueno, sí, Claro. pero el diálogo es improvisado, eso no lo teníamos... sí. O sea, ahí estaba sucediendo una cosa, un momento en el que Berto se enfrenta a la administrativa de cierta manera y la administrativa se la devuelve. Claro. Y ese enganche fue lo que se improvisó allí en la... In situ. tal cual. A mí una cosa que me pasó, bueno, que me pasa ahora todo lo pasado, es que al final hay algo que nos dices tú, ¿qué habéis pensado tal? Este proyecto es más complejo y al final ha habido cosas que nos han pasado a ti y a mí, que es que una vez a la hora de montarlo, ha habido cosas que viéndolo a mí me encanta, pero ha habido cosas que he pensado, mierda, aquí faltaba un plano. Son cosas que creo que aún no tenemos como visión, porque es la primera vez prácticamente que dirigimos algo. Pero es que eso te va a pasar... Sí, pero como lo que hablas del Siempre. ritmo, ¿no? Que solo coincidimos los cuatro en que el principio de nuestro corto, sin querer echarnos mierda, pero es real, creo que al principio le falta un poco de ritmo, que es porque falta algo de planos, que hemos querido hacer cosas que a lo mejor nos faltaba para hacer esto, otra cosa más que no nos dimos cuenta en el momento porque era algo para nosotros muy nuevo y éramos también muy pocos, que es que a lo mejor si hubiéramos ido más y hubiéramos podido repartir más responsabilidades, hubiéramos tenido tiempo de hacer otras cosas. Pero bueno, que Pues, eso Sí, es, un algo, tercer es acto aprendizaje. Al principio igual habría dado Sí. el ritmo que le Sí, falta a la por primera ejemplo, parte. el Que de hecho borracho, estaba- habían borrachos. de hecho estaba ese otro personaje. Es un poco lo que tú has dicho antes, cuando Pablo cambió las luces y dijiste, hostia, esto es lo que yo me estaba imaginando, al final lo que te da rodar, aunque sea, pues, yo qué sé, cualquier cosa con tus colegas, un día, un 24 horas, cualquier convocatoria rápida, lo que te da es luego eso, Visión. reconocer lo que tú tienes en la cabeza, saber cómo se lleva a cabo y por lo tanto a posteriori saber cómo transmitirlo a tu equipo. Entonces, la siguiente vez que a lo mejor tú tengas esa cosa en tu cabeza, sabes cómo comunicárselo al director de foto, que en este caso fue Pablo, y decirle, mira, yo estaba pensando en algo, ta. Entonces, él automáticamente va mucho más rápido a buscar eso, agiliza
todo el proceso. Sí, o sea, Y yo lo que siento aprendimos es que a hacer el nos falta. storytelling, que fue lo que Bueno, también claro, lo sí. fue. ¿El Lo hicimos storytelling o como el muy- storyboard? El storyboard, perdón. El storytelling Es es otra contar cosa. una historia. Sí, sí. El storyboard, perdón. Aprendimos a hacer un storyboard, que es algo que no teníamos ni idea y que de hecho me parece imprescindible incluso para imaginarte cómo va a ser el guión, Total. para reescribir el guión. Yo creo que es muy útil tener un storyboard al lado porque estás viendo qué es lo que está pasando Plano y a ahí es donde plano. ves plano a plano, pues aquí me va a faltar algo, o este me sobra, o esto es irrealizable por los medios que tenemos, porque yo, por ejemplo, soy muy flipado de meter, me acuerdo de una de las primeras, el contracenital, Bueno, yo lo hubiera hecho, ¿eh? Cenital, También, No sé dónde. También llamado Nadir, pero para él... pero para mí es contracenital, no, contracenital, no cenital, qué leche. No tenías Ah, puesto no, que yo- contra Tú te habías cenital. puesto el contracenital, que es lo que viene siendo un Nadir. Claro, Nadir. ¿Y dónde iba el...? No lo sé, es que no sé dónde iba. Pero Ah, que- en la pero es que- mesa, en la mesa al principio del Pero es todo. que nadie entiende un contracenital, porque, Claro, De abajo para arriba. claro, Claro. contra cenital, que sería el Nadir. Y el Claro, claro. Cenital. claro, eso es. Explícalo Sí. qué es un cenital y qué es un nadir. Cenital es un plano que viene, Que le ve la básicamente, coronilla. Desde, sí, perfectamente, desde arriba hacia abajo. Y el plano Nadir, esto es lo contrario, desde abajo. Claro, contrario, Hacia arriba. contra cenital. Pero aquí Andrés... Algún día lo haremos. Algún día meteremos ese Si plano. para Andrés esto es el cenital, pues esto por cojones tiene que ser contra cenital. De hecho- Pero todo el picado, esto es contrapicado. De hecho, en Lo que sea, ¿no? Bring Her Back, tú y yo vimos la película hace poco y dijiste, ve, hay un contracenital, eso lo quiero yo hacer. Lo haremos. Sí. Pero yo Sí, creo al que principio nos de la faltó mesa, la visión. mesa empieza con un contracenital, O sea- con un nadir. O sea, nos faltó visión en el sentido de que, obviamente, lo entiendo, no lo digo tampoco como una crítica, sino como un aprendizaje de que al final hay un montón de cosas que a toro pasado hemos dicho, jolín, hubiéramos metido esto. Y son cosas que, lo que vosotros decís, cuando estás ahí in situ, como tenéis más rodaje, nunca mejor dicho, lo sabéis ver en el momento. Pero nosotros es verdad que ahora hemos dicho, jolín, había, ay, aquí faltaba eso, ¿no? O por ejemplo, un personaje, o... Pero yo estoy súper contenta.